La literatura de la antigüedad. Se entiende por corrientes literarias a los conjuntos de obras literarias que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes, como el estilo, temáticas, estéticas e ideologías. En las corrientes literarias también se destacan a los diversos autores, ya que ellos exponen una serie de realidades y críticas sociales, políticas y culturales que responden a un lugar y momento de la historia de la humanidad. Corrientes literarias también se agrupan a los autores, que en conjunto reconocen entre sí una serie de opiniones y sentimientos, compartidos y expresados a través de la escritura. Incluso, como se ha visto en algunos casos, hay movimientos que han redactado sus propios manifiestos a fin de asentar los principios de una corriente literaria en particular. Cabe mencionar, por otra parte, que las corrientes literarias coinciden a su vez con otras expresiones artísticas, así como la pintura o la música, o en las cuales también se puede encontrar diversos movimientos que se distinguen por reflejar un periodo en particular. En los hechos históricos participa la literatura griega, que abarca desde el siglo IV a.C. hasta el IV después de Cristo. En este periodo se produjeron las obras literarias más importantes de la cultura occidental, que relatan historias religiosas de dioses, semidioses y hazañas fantásticas. También participa la Edad Media. Comprende desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo, cuyas obras literarias relatan las enseñanzas de caballeros y diversos enfrentamientos y guerras tras las conquistas y pérdidas de territorios. El Renacimiento se produjo durante el siglo XV y finales del siglo XVI. Se caracteriza por colocar como tema central al hombre, así como por representar, idealizar y plasmar la realidad. En estos también participa el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, realismo, modernismo, vanguardismo y la literatura contemporánea. Literatura de la antigüedad. ¿Qué es? Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión teórica y poética. De ahí que se ha podido establecer que los textos dominados como literatura antigua datan de siglos más tarde de la aparición de la escritura. Homero es el poeta y rapsoda griego antiguo al que tradicionalmente se le atribuye como autor de las poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. Un poeta trágico de la antigua Grecia, es autor de obras como Antígona o Edipo Rey y se sitúa entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. La Ilíada narra hechos legendarios que supuestamente ocurrieron muchos siglos antes de la época en que fueron escritas, ya que la Ilíada se sitúa en el último año de la guerra de Troya, que constituye el telón del fondo de su trama. Sófocles, la Odisea, fue un poeta dramaturgo hindú que floreció aproximadamente en el siglo V de nuestra era. Una de sus muchas obras ha identificado solamente 6 como genuinas y una más como probable. Su obra más importante fue Shakuntala. Uno de los escritores más importantes son Homero, Hesíodo, Esopo, Esquilo, Píndaro, Sófocles, Eurípides, Tucídides, Jenofonte, Platón, Demóstenes, Teofrastro y Calímaco. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea.
Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existen responden a una época, un hecho histórico o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Las 8 corrientes filosóficas más importantes son el escepticismo, dogmatismo, racionalismo, empiricismo, criticismo, positivismo, pragmatismo, marxismo, entre otras. Clasicismo grecolatino, ¿qué es? Clásico es aquel modo de ser cultural que nuestros pasados consideran digno de serlo y nos lo legarán como tradición, porque en él conformaremos y recrearemos nuestra propia originalidad. Se define como clásico aquello que representa la época de mayor esplendor de un pueblo en el aspecto artístico y literario. Los primeros temas y composiciones de la lírica grecolatina fueron himnos, banquetes, eróticos, muertes, conducta humana, entre otros. La lírica culta se trata de un género literario nuevo que procede del lírico popular y emparentamiento con otros pueblos. Su influencia en el occidente se dará a través de la lírica latina. La poesía lírica en Roma contó con brillantes cultivadores, si bien se halló restringida a círculos eruditos. El arte de clasicismo, llamado neoclasicismo, es una vuelta a los ideales del mundo grecolatino y sirve de puente entre la edad moderna y la edad contemporánea. Mitología griega. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo y los orígenes y significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Dioses y héroes de la mitología griega.